En Aikuá, la artesana Zulma Pavón de Zulma Artesanías nos muestra cómo tejer una carpetita de aopoí en punto tupoy yeguá. Para ella, emprender es hacer con amor, pasión y paciencia cada trabajo. Se destaca por su responsabilidad, cariño y respeto a sus clientes. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Aikuá. Mi nombre es Zulma Pavón, vengo de la ciudad de San Juan de Nepomuceno y estoy acompañada acá de mi madre, Delfina Pereira, de Mauricio José Troche, y hoy les voy a enseñar a bordar en aopoí. Empezaremos con el punto básico que se llama tupoy yeguá. Para realizar el trabajo vamos a necesitar del bastidor, de la tela de aopoí, una aguja sin puntas más el hilo. Ahora vamos a la elaboración del bordado. Para eso colocaremos nuestra tela en el bastidor. Se abre así, se coloca, se estira bien la tela porque así nos va a facilitar mucho el trabajo, y nuestra aguja agarramos y cortamos un pedazo del hilo con nuestra tijerita. Enhebramos el hilo en la aguja y empezamos. Para empezar el bordado del aopoí es muy importante a tener en cuenta que se cuenta hilo por hilo para hacer los puntos. Y para hacer este punto, que es el punto básico, empezaremos agarrando 4 hilos. Contamos, ¿verdad? 4. Vamos a agarrarle 6 porque 4 va a salir muy chiquito y no vamos a ver tanto. Metemos en la misma dirección y sacamos un hilo abajo. Así. Y estiramos nuestro hilo. Metemos en la misma dirección. En el segundo ya no hace falta contar porque ya tenemos de base el de arriba. Sería meter en la misma dirección y volver a sacar un hilo abajo. Y nos vamos haciendo varios. Así. ¿Ven? No es muy difícil. Y como les digo, este es el punto base. Después, podemos irnos hacia la derecha, entonces agarramos los 6 y dejamos un hilo hacia la izquierda. Así. Entonces ahí sí contamos 3, 6. En la misma dirección dejamos un hilo y agarramos un hilo hacia acá. Así. Ahora estamos yendo hacia la derecha y ahora para venir hacia la izquierda hacemos al revés, ¿verdad? Agarramos un hilo hacia la izquierda y un hilo abajo y un hilo más hacia la izquierda. Dejamos un hilo hacia la derecha y agarramos uno. Siempre agarrando 6 hilos. Y está quedando así el bordado. Hacia la derecha y viniendo a la vez hacia la izquierda. Otra cosa a tener en cuenta en cuanto al bordado de aopoí es que al tener las muestras de los bordados es más fácil porque ahí se cuenta cada hilo y nos va guiando cómo hacer el trabajo. Y el punto se llama Margarita Potú. Empezamos agarrando 3 hilos. 3. Bajamos otra vez hacia abajo, un hilo hacia abajo, y acá sí vamos aumentando. Agarramos ahora la segunda hilera, 4. La tercera hilera, 5. El abajo, 1 más.
Ahora son 7 y vemos, acá tengo mi muestra y cuento. Son 3, 6, 7, hasta 7 hileras de hilo tengo que llegar. Entonces serían 3, 5, me faltan 2 y 7. A tener en cuenta, este lado del bordado es totalmente derecho, uno debajo de otro. Hacia la derecha es un punto, va aumentando. Ahora hacemos al revés. Llegamos a hacer las 7 hileras de hilo de bordado y ahora agarramos y dejamos un hilo hacia la izquierda. Y acá totalmente uno debajo del otro. Y acá vamos dejando un hilo. En el otro estábamos aumentando, ahora empezamos a disminuir un hilo por hilera. Hasta llegar a quedarnos con 3 hilos. Y 3. Ahora empezamos en este costado porque tenemos que hacer una florcita. Entonces ponemos nuestro bastidor así y agarramos acá en la misma dirección del último punto, agarramos 3 hilos. Y 3, ¿verdad? Acá ya no es más fácil porque ya tenemos la base de la primera flor que hicimos. Entonces acá nos vamos derecho hasta llegar a 7. 1, 2 y como les digo, la base es acá derecho y acá metemos en el mismo agujero en el que terminó el otro. Cuatro, 5, 6 y 7. Y acá empezamos a disminuir desde acá, un hilo por vez. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí terminamos con los 3 hilitos. Ahora metemos ahí y llegamos y sacamos acá en el otro punto, que serían, y acá agarramos otros 3. Ahí ya tenemos la base porque hacia acá tenemos 3 hilos que sobran y hacia acá 3 hilos. Entonces eso ya nos guía para hacer el otro punto. Y hacemos lo mismo. Y nos vamos aumentando. Ahí ya agarré 2, entonces tengo que bajar otra vez un hilo. Y ven, se va formando de a poco nuestra margarita potée. Acá contamos 3, 6, 7. Ya llegamos al máximo. Entonces ahora disminuimos de hacia acá. Hasta llegar en la punta a 3 hilos. Después hacemos acá en el otro costado. Agarramos los 3 que quedan ahí y empezamos. Acá, para que se vaya formando nuestro margarita potée, tenemos que hacerle uno al lado otra vez de uno de los pétalos. Entonces agarramos 3 hilos en la misma dirección de este 3, ¿verdad? Y nos vamos aumentando.
Y como les digo, acá ya nos facilita porque metemos en el mismo agujero en donde terminó este punto. Así. Al principio siempre vamos a ir contando los hilos uno a uno porque yo de repente ya no cuento porque yo ya tengo experiencia. Yo hago esto desde los 9 años, entonces más o menos de memoria ya conozco todo, entonces por eso aparentemente, o sea que por eso me es fácil. Pero cuando empezamos a contar uno a uno y es lento. Y no se preocupen que así se aprende. Hasta llegar a quedarnos con 3 hilos arriba. Acá terminamos los 3 y volvemos acá, a su ladito. Ahí ya nos marca los hilos de 3, ya nos guía dónde tenemos que hacer el otro pétalo de nuestra margarita. Empezamos con 3, acá 4, 5, y nos vamos aumentando. Como ven, ya es fácil porque ya tenemos la guía del otro pétalo. Y acá empezamos a disminuir. Llegamos a los 3 de la punta. Ven, acá ya estamos teniendo 4 pétalos y se completa con 6, con otros 2 y ahí ya terminamos nuestra margarita potú. Y acá agarramos, salimos acá los otros 3 puntos de hilo para hacer los otros 2 pétalos que le faltan. Serían 3. Vamos a irnos aumentando hacia acá. Hasta llegar a 7 hileras de hilo de bordado. Como siempre contando, tenemos 3, 6, falta 1. Y acá empezamos a disminuir. Llegamos a 3. Ahora el último pétalo sería este. Entonces en la misma dirección de este. Dos, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora disminuimos de hacia acá. Y llegamos a la última hilera de puntos, que es donde se quedan los 3 hilos. Y ven, ahí está terminado nuestro punto margarita. Como verán, acá tenemos los puntos terminados que pudimos hacer hoy para enseñarles todo con la base del Tupoy Yeguá. Acá tenemos margarita potú, mi mamá llegó a hacer jazmín potú y estrellón, que es el grande. Y como verán, todos los puntos se hacen de la base del Tupoy Yeguá. En mi emprendimiento tenemos, o sea que estamos empezando con el tema de las carpetas y los manteles, porque son los trabajos que hacemos completamente, o sea, que hacemos completamente. Te digo hacemos porque yo siempre trabajo con mi mamá y sin problemas hacemos envío en todo el país. Y del programa ICUA me enteré, suelo ver en la televisión.
y me encantaba los programas que veía. Entonces yo soñaba, dije, ¿cómo será que puedo hacer para irme alguna vez al programa, ¿verdad? Se me ocurrió, pensé, ¿verdad? Y veía y me encantaba, y me encanta porque le dan espacio a los emprendedores, a pequeños emprendedores. El mensaje que le puedo dar es que todo lo que hagamos, hagamos con amor, con pasión, con paciencia, especialmente mucha paciencia, porque en el tema del emprendedurismo no es que somos millonarios de la noche a la mañana, eso tengan en cuenta. Por eso es que muchos emprendedores se quedan por el camino porque piensan que rápido van a tener ganancia, y es con paciencia y con mucho amor a lo que hacemos. Apoyemos a las artesanas, especialmente porque las artesanas, en mi rubro, especialmente las bordadoras, son amas de casa. El 90% son amas de casa que después de realizar todas las labores de la casa, de atender a los hijos, en su tiempo libre se ponen a bordar y a ganar su platita, ¿verdad? Y a la vez quiero agradecer a AWE, a la Embajada de los Estados Unidos, porque a través de ellos llegué a ICUA, por darme la oportunidad de aprender y emprender. Acá tenemos un trabajo terminado con la flor que hicimos, Margarita Potú, y ella muestra otro punto, otra flor, ¿verdad? Espero que les haya gustado y vamos a seguir practicando en la casa. Les pido paciencia porque esto se aprende con paciencia y con mucho amor y mucha pasión. Y nos vemos en un próximo programa.